¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos en estas videocharlas sobre economía en apoyo de las materias fundamentos de microeconomía y economía empresarial, tanto para la Universidad Autónoma de Chihuahua como para el Tecnológico Nacional de México. Y deseamos empezar esta plática agradeciendo a la Universidad Libre de Colombia, su Facultad de Ciencias Económicas y Contables, la facilidad para utilizar estas láminas de las cuales vamos a hablar en estos momentos. El, el, um, el motivo de este video es comentar un poco del concepto economía y estos agentes económicos que intervienen en los mercados. Son partes esenciales del análisis, partes del análisis primario que hacemos de la economía. Y al analizar el concepto vamos a tratar de despejar algunas dudas que estuve viendo en los foros. La gente habla de la economía como el manejo del dinero. Eso es completamente falso. Eso es finanzas, nada más alejado de la realidad. La economía es otra cosa distinta y es otra forma de ver la vida y la ciencia. Bueno, sin más preámbulos, y para darle al trabajo, vamos a continuar con el concepto de economía. Economía proviene de una palabra griega. Su etimología, la raíz de la palabra economía es la palabra griega oikos nomos, ¿sí? Oikos significa hogar y nomos significa ministración. Entonces, economía significa etimológicamente el que administra un hogar o la administración de un hogar. Y la administración, o en este caso administración, es la provisión para las necesidades de un hogar. Entonces, para las personas que piensan que economía es una materia de relleno en las carreras de administración y contabilidad o de negocios, pues nada más desapegado de la realidad. La economía es precisamente ese estudio de cómo se provee para las necesidades de una persona. Entonces, al estar analizando esto, pues tenemos que llegar a la conclusión de que en cualquier actividad humana que se haga, el ser humano racional va a estar buscando satisfacer sus necesidades. Y entonces, cuando hace un acto consciente por satisfacer esas necesidades, pues entonces estamos hablando de un hecho económico. Y la suma de los hechos y los actos económicos nos van a llevar a la actividad económica. Entonces, cuando un grupo de individuos y una colectividad están haciendo actividades conscientes para satisfacer sus necesidades humanas, pues entonces ahí tenemos una actividad económica. Supongamos una comunidad donde tenemos nosotros pescadores y estas personas están haciendo la actividad de la pesca para satisfacer sus necesidades, intercambiar ese pescado, ese producto por otros bienes que necesitan, pues entonces ya hay una actividad de tipo económico. Pero bueno, la liga o el link que existe entre la economía y la administración es precisamente esto. La economía nos va a hablar de la escasez y cómo hacer rendir los recursos escasos ante las necesidades que van creciendo cada día más. Y bueno, acerca de personas que han hablado de economía, tenemos al economista Alfred Marshall. Él en 1890 nos hablaba que la economía era el estudio de la humanidad en todos sus quehaceres cotidianos. ¿Por qué los quehaceres cotidianos? Bueno, porque todo el tiempo nosotros, los seres humanos, estamos haciendo cosas para satisfacer nuestras necesidades. Desde la mañana que la gente se levanta y hace el aseo de su cuerpo, su aseo físico, y tenemos que hacer alguna actividad fuera de la casa, bueno, pues entonces hay que optimizar tiempo. El tiempo que tenemos disponible para descansar, pues lo usamos para eso, y el tiempo que tenemos disponible para descansar también lo usamos en eso, y la manera en la que acomodamos nuestras actividades de tal manera que el tiempo nos alcance para todas las cosas, eso es economía.
es una rama que se le llama economía del tiempo, y bueno, por eso es que Alfred Marshall nos habla de los quehaceres cotidianos. Gregory Mankiw, uno de los autores más recientes, de los libros por ahí que en su curso les maneja como bibliografías sugeridas, nos dice que la economía es el estudio de la manera en la que una sociedad gestiona sus recursos escasos. Es decir, los recursos que son escasos son administrados, ¿sí? Son asignados de una manera inteligente, de tal manera que traten de alcanzar para cubrir todas esas necesidades que son crecientes. Entonces, la economía no es el estudio del dinero. Otras personas, en ignorancia, creen que la economía es igual a barato, ¿sí? Una persona que va a una tlapalería, bueno, ferretería le dicen ustedes aquí en el norte, y le pregunta al dependiente, oiga, quiero una lata de pintura. Entonces el dependiente le dice, ¿y de cuál quiere? ¿Quiere de la buena o de la económica? Y entonces al decir de la económica, nosotros sabemos que va a ser una pintura de bajo precio. Entonces esta idea de la economía es una idea equivocada. El hecho de que sea económico no quiere decir que sea barato. El hecho de que sea económico, nosotros nos estamos refiriendo a que la necesidad ha sido cubierta con el menor gasto posible, pero la necesidad ha sido cubierta. Entonces, siguiendo un poquito con las definiciones del concepto, este es uno más completo. Se dice que la economía es una ciencia social, y como ciencia social, ¿sí? Ciencia social la tenemos aquí, como ciencia social es una ciencia que va a estudiar al ser humano. No estudia el dinero, no estudia los equipos, no estudia las formas, estudia al hombre. Y supone la economía, en una de sus vertientes, que el hombre, hombre y mujer en este caso, es el ser humano, tiene un problema. Y ese problema es que tiene recursos limitados para satisfacer necesidades múltiples. Es decir, las necesidades se van multiplicando, o como dice la gente coloquialmente, de la manera en la que ganas, gastas, y entonces tus recursos son limitados, y esos recursos hay que ministrarlos, hay que administrarlos, hay que repartirlos, o bien en el lenguaje que utilizamos aquí en la economía, hay que asignarlos a esas necesidades de tal manera que logren satisfacer o logren tapar todas esas necesidades lo más ampliamente posible, ¿sí? Cuando una persona ha llegado al máximo de su satisfacción con los ingresos que tiene, pues entonces nosotros decimos desde el punto de vista de la economía que el consumidor está en equilibrio. Cuando la empresa logra el máximo de su producción con sus recursos, insumos y técnicas productivas disponibles, entonces decimos que la empresa está en equilibrio. Entonces el equilibrio del que hablamos nosotros los economistas es alcanzar la máxima satisfacción o la máxima producción con los recursos limitados que tenemos. Entonces ese es el corazón de la economía, lo que decide el hombre, y este hombre, este hombre homo economicus, este agente, tiene diversas esferas de participación. Puede tomar decisiones individuales como consumidor, como padre o madre de familia, como persona que va y compra. Puede tomar decisiones como empresa, como administrador. Por eso es que ustedes en las ciencias administrativas, en los negocios, están estudiando esta materia. Y puede también tomar decisiones de manera colectiva. Por eso es que aquí esta definición que nos marca el CINVE de Uruguay nos habla de la manera en la cual las sociedades gestionan sus recursos escasos. Entonces también el hombre como ser social, como colectivo, como gobierno, interviene en la economía. Por eso es que el curso que entra, si llegan a pasar este curso, el de entorno macroeconómico o macroeconomía 1, pues hablará de las decisiones que hacen los humanos, pero
no desde el punto de vista individual ni de empresa, sino desde el punto de vista colectivo, es decir, un gobierno. Y de esta manera es como vamos enterándonos, vamos entrando a el concepto economía. Bien, vamos a adelantarnos un poquito toda esta situación. Entonces, el objeto de estudio de la economía no es el dinero. La gente en los memes habla acerca de que los estudiantes de economía, y luego te ponen ahí una fotografía de Leonardo DiCaprio en esta famosa película de Lobo de Wall Street, nada más alejado de la realidad. La economía estudia el comportamiento de los individuos como agentes económicos y cómo van a enfrentar este gran problema que tenemos todos, el problema de la escasez. ¿Por qué nos dice aquí la lámina escasez relativa? Esto que tenemos aquí a la mitad de la lámina. Porque del tamaño de las capacidades o de las posibilidades de los individuos, esa es su necesidad. Por ejemplo, hay gente en internet que romantiza la pobreza, ¿no? Qué felices éramos comiendo una fruta en la calle, ¿verdad? Esa fruta que la persona en la calle comerla, consumirla, le causa satisfacción o utilidad, bueno, pues no va a ser la misma satisfacción o utilidad que a otra persona con otro poder económico le cause comer esa misma pieza de fruta, pero a lo mejor comerla en Cancún, Quintana Roo, o comerla en Tokio, Japón, o en París, Francia, en otras situaciones y en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque la escasez relativa depende de los ingresos y la fuerza monetaria que tengan las personas que toman las decisiones. En el análisis económico nosotros estudiamos agentes económicos, ¿sí? Los individuos, los hogares y las empresas van a ser agentes económicos del lado de la microeconomía, es decir, la microeconomía es una rama de la economía que va a estudiar las decisiones de los individuos, de los hogares y de las empresas. Pero va a haber otra rama de la economía que se va a llamar macroeconomía, que va a estudiar los fenómenos económicos desde el punto de vista agregado. Y los agentes económicos pues son los estados, léase los gobiernos, o bien las organizaciones o uniones de estados. Por ejemplo, en el caso mexicano, pues nosotros tenemos una unión con nuestros vecinos del norte, el anteriormente conocido como Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ahora recientemente inaugurado y cacareado por los gobiernos de Estados Unidos y de México como el TEMEC. Entonces, las decisiones que tome de un lado del país afecta a otro. ¿Por qué? Porque ahora tenemos relaciones, o se supone que nosotros tenemos relaciones de cooperación económica entre las naciones. Entonces, ¿qué es lo que buscan todos estos agentes? Ya sean grandes o sean pequeños o sean de cualquier color, de cualquier ideología. ¿Qué es lo que buscan? Todos los seres humanos jóvenes buscamos satisfacción. Bueno, no de la satisfacción que están pensando en este momento. Lo que buscamos es la satisfacción de las necesidades humanas. Y dentro de estas necesidades, pues ustedes que estudian en entornos administrativos, pues no me dejarán mentir, tenemos la famosa pirámide de Abraham Maslow, donde tenemos las necesidades primarias, las que están vinculadas a la supervivencia de la especie, que son las necesidades básicas de alimentación, las necesidades de vestido y techo donde vivir, y luego después ahí vendrán las de pertenencia hasta llegar a la necesidad de autorrealización. Entonces todo el mundo está buscando cómo satisfacer su necesidad. Lo hace el pobre, el rico, el nacional, el extranjero, y estos agentes económicos, todo el mundo estamos pensando cómo hacer eso. El mismo problema que tiene el padre de familia para llevar el sustento al hogar es el mismo problema que enfrenta el administrador para llevar a cabo la producción con el poco presupuesto que tiene. Y aun si ese presupuesto creciera, pues entonces la empresa entraría en un entorno de largo plazo donde tendría otra sucursal, y entonces ese presupuesto se reduce porque ahora tiene que mantener 2 sucursales nuevas.
Entonces, con estas palabras queremos nada más ejemplificar cómo el mismo problema de unos va siendo el problema de los otros. Entonces, los agentes económicos los vamos a entender como las familias, por un lado, que son las unidades de consumo, y las empresas, que son las unidades de producción, y el sector público, que el sector público es un mal necesario. Es un mal porque nos quita impuestos, pero es necesario porque se supone que debe velar por el Estado de Derecho y ciertas situaciones. En esta contingencia COVID, ante un problema de esta magnitud, pues ninguno de nosotros pudiera viajar a un país extranjero para comprar una vacuna de 20, de 30, de 40, de 60 dólares, pero el Estado mexicano, representándonos a todos los 130 millones de mexicanos, pues entonces sí nos puede representar y hacer esas negociaciones. Por eso es que es un mal necesario. Es un mal necesario. El Estado es un agente económico que debe ser vigilado por la ciudadanía porque es extremadamente corrupto, como nosotros lo hemos podido constatar en las últimas semanas y en los últimos años. Bien, entonces nosotros utilizamos supuestos para hacer modelación matemática, ¿sí? Esa modelación matemática o las fórmulas que nos ayudan a explicar los fenómenos económicos nos dan la capacidad de predecir ese comportamiento. Cuando esos datos los tenemos y los analizamos, pues podemos utilizar un enfoque probabilístico, es decir, la predicción tiene ciertas probabilidades de cumplirse y otras de no hacerlo. Por ejemplo, en esta contingencia COVID, las personas que saben de pandemias hablan acerca de que una pandemia, cuando está atendida, es un muerto por cada 1000 habitantes, ¿sí? Entonces, para 130 millones de mexicanos que somos aquí, pues nos tocarían 130,000 muertos. Entonces, nosotros al tener a esta semana 64,000, casi 65,000 muertos, pues hay personas que están hablando de un descuido y posiblemente sí nos hayan faltado muchas estrategias. Sin embargo, para el enfoque predictivo de las personas que se dedican a estudiar este tipo de situaciones, pues es una predicción que va llegando a el punto en el que debería ser, ¿no? Cuando una pandemia es maltratada, pues es tratada de una manera errónea, pues entonces hay 2 muertos por cada 1000 habitantes y esto nos abriría a nosotros un panorama de 250,000, 270,000 muertos para un país con el tamaño de su población como México. Entonces, la ciencia social, regresando, utiliza los supuestos, utiliza la modelación matemática, la predicción y la probabilidad para poder hacer sus inferencias matemáticas. Entonces, ¿de dónde parte nuestro análisis? Bueno, pues parte de este sistema, este modelo que tenemos, que es el modelo del flujo circular de la economía. Los hogares, aquí ejemplificados en la parte derecha de la pantalla, pues necesitan bienes y servicios para vivir. Esos bienes y servicios son producidos y vendidos por las empresas los producen, los envían y los venden, y los hogares los compramos y hacemos un gasto. A ese intercambio de te doy y me das de la economía, pues le llamamos mercado de bienes y servicios. Y entonces ahí tenemos ese intercambio que hay entre los que compran y los que venden. Por el otro lado, las empresas, para poder hacer su producción, pues van a necesitar insumos, y esos insumos son tierra, espacio físico para producir, mano de obra, que es L en economía, y bien capital. Y la tierra, el trabajo y el capital son insumos que los tienen los hogares, porque los hogares tienen las cuentas de ahorro, los hogares tienen los trabajadores calificados y no calificados, y los hogares también tienen las posesiones, las rentas, las tierras, los terrenos, los edificios, y los ofrecen a las empresas y las empresas pagan un costo por ellos.
Ese costo se ve reflejado en salarios, beneficios, alquileres, etcétera. A ese mercado, ese intercambio se le llama mercado de factores. Entonces es una relación que hay entre los agentes económicos. La microeconomía, ahora sí para entrar en materia con la gente que viene a fundamentos de micro, pues va a ser esa rama de la ciencia económica que nos va a estudiar las decisiones que toman los agentes económicos individuales, es decir, productores, consumidores, demandantes, oferentes o bien hogares y empresas, y cómo se relacionan y cómo interactúan e interdependen entre ellos. Esa es la diferencia entre economía, microeconomía y la macro. También es una rama de la ciencia económica y esta rama nos va a estudiar el fenómeno económico pero en conjunto o de manera agregada. Por eso es que habla aquí de los grandes agregados económicos. Entre ellos el principal pues será el producto, el nivel del empleo, la ocupación de la gente, que es muy importante, y nosotros vamos a ver, estamos viendo de una manera triste el fenómeno, cómo vamos a tener un desplome de la economía, un desplome colosal, producto de esta paro en seco que se tuvo que hacer por la cuestión sanitaria, y entonces eso va a impactar duramente el empleo, los ingresos de las personas. Las empresas, al no vender, se espera que retraigan la inversión, y al ser la inversión y hacerse los productos más escasos, se supone que los precios van a tender a subir. Entonces tenemos un escenario de una crisis. Esperemos que esta crisis no sea tan aguda y que pueda ser de alguna manera tener caminos para su reactivación. Bien, entonces estos dos enfoques, el enfoque microeconómico y el enfoque macroeconómico, se ayudan entre sí, y entre los dos tratan de explicar todo el fenómeno de la economía. Entonces estos enfoques complementarios, si podemos observar, no tratan del dinero per se. Por eso es que cuando una persona es ignorante de la ciencia económica, pues va a hablar acerca de economía como sinónimo de dinero, y nada más alejado de la realidad que esta afirmación. Bien, pero el mundo sería muy difícil, perdón, muy sencillo de explicar como lo acabamos de explicar. Esta sería una otra forma de explicar el flujo circular. Aquí tenemos nuestro sector hogares, nuestro sector empresas, pero luego tenemos aquí el sector Estado, y el Estado cobra impuestos a unos, hace transferencias, porque este hogar o este agente hogares no es monolítico, sino es una suma de la sociedad, donde hay personas de altos ingresos y hay personas de ingresos bajísimos. Entonces el Estado cobra impuestos a los que tienen y hace transferencias a los que tienen ingresos bajos. Esto se supone que esto hace enojar a muchas personas, pero es una de las funciones del Estado en esta situación. ¿Por qué no confiamos mucho en el Estado? Bueno, por los amplios niveles de corrupción que tenemos en toda Latinoamérica y especialmente en el caso mexicano. Y aquí tenemos las instituciones financieras, los bancos. Ahora sí vamos a hablar del dinero. Los bancos captan los ahorros de todos los privados, y luego los bancos financian la deuda tanto de los gobiernos como la deuda de las empresas, para que estas empresas esa deuda la conviertan en inversión, compren factores y puedan producir más bienes y servicios. Esto es la economía desde una visión interna, pero también hay una visión cuando la economía se abre y entonces empieza a tener conexión o conectividad con otras empresas. Entonces aquí vemos como un sector externo, que son los países aliados, los países con los que tenemos intercambio comercial, pues intercambian mano de obra con nosotros, la compran o la venden, dependiendo, o intercambian también bienes y servicios a través de la importación y la exportación. De aquí van a partir para el lado de la economía, para el lado de la macroeconomía, de aquí van a salir las variables macroeconómicas, como el consumo, el gasto del gobierno,
la inversión agregada, el ingreso o la renta nacional, los impuestos, las transferencias, el ahorro privado, etcétera. Y del lado microeconómico, pues nos quedamos con el análisis de lo que hacen los hogares, que es la teoría del consumidor, y la teoría de la empresa, que se va a dividir en teoría de la producción y del costo. Y entonces, con esta explicación sencilla, observamos cómo la economía está inmersa, está metida en todas las actividades del ser humano. Y la forma en la que nosotros la entendemos y la forma en la que investigamos y tratamos de explicarla es lo que le da una belleza sin igual a la ciencia económica. Porque si bien es cierto que los modelos matemáticos se utilizan para las ciencias duras, las ciencias médicas, las ciencias biológicas, es toda una belleza cuando nosotros podemos utilizar esos datos para modelar comportamientos humanos. Entonces, eso es lo que le da la dificultad y la belleza a la ciencia económica. Bien, pues bien por la ciencia económica, y esperamos que a través de estas pláticas que tenemos, estas charlas, podamos seguir aprendiendo juntos economía. Por lo pronto, pues cuídense mucho en medio de la pandemia. No dejen de escribir sus preguntas en el muro de Facebook del grupo, o bien en todas aquellas medios que tenemos para comunicarnos. Y nos estamos viendo en el próximo video.